Hola, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, mi nombre es Sterling y esto es el primer vídeo del curso para principiantes sobre la conjugación, el verbo to be y terminología gramática. Y son tres vídeos en verdad. He decidido usar estos auriculares con micrófono para mejorar la calidad del audio y porque el perro de un vecino ha estado ladrando todo el día y ojalá que este micrófono ayude a eliminar el ruido. De todas formas, es muy necesario entender estas cosas básicas sobre la gramática antes de tratar de aprender cómo funciona inglés. Que entiendan también que la gramática no es algo que pertenece a un idioma o a otro. La gramática pertenece a todas las lenguas. Tal vez ya sepas todo de lo que vamos a hablar en este vídeo. Si es así, ya estás un paso por delante de algunos alumnos, pero si necesitas pasar un poco de tiempo familiarizándote con el vocabulario gramatical, recomiendo que tomes el tiempo a revisar este vídeo. Y si te consideras principiantes, recomiendo que lo veas. Ok, empezaremos por asegurarnos de que todos entendemos algunos datos básicos y cierta terminología sobre gramática antes de empezar de hablar de gramática. No importa si sea la gramática de inglés o la de español. La gramática funciona de la misma manera. Definir las palabras relacionadas con la gramática de que vamos a hablar asegura que no te confundas sobre ninguna explicación gramatical por no entender las palabras. Entonces, adelante. Cada oración, en inglés o en español, tiene al menos un sujeto y un verbo. Un sujeto es la persona o personas o la cosa o cosas que hace o hacen la acción de la oración. O la persona o cosa que exprese un estado de ser en la oración. El sujeto usualmente es una persona o personas, una cosa o cosas. Cosas. Tales palabras que son cosas o personas se llaman sustantivos. In English, we call them nouns. Sustantivos are nouns in English. La función de los sustantivos es nombrar e identificar seres o personas, objetos o cosas. El sujeto de una oración usualmente es un sustantivo y el sujeto es lo que hace la acción o expresa un estado de ser. El sujeto también comúnmente puede ser un pronombre. ¿Qué es eso? Un pronombre. Un pronombre es una palabra que sustituye a un sustantivo. En el caso de los pronombres personales, el pronombre representa una persona o personas concretas. Sin decir más, debería ser suficiente decir que los pronombres personales son las palabras yo, tú, usted, ustedes, nosotros, ellos, ellas, él, ella.
y sus equivalentes en inglés. I, you, we, they, he, she, it. Y para demostrar la conjugación usaremos todos los pronombres como sujetos. Y recuerda, los sujetos son las palabras que hacen la acción o están en un estado de ser en una oración. ¿Y cómo se define tal acción o estado? Pues con las palabras que se llaman verbos. They're called verbs in English. ¿Qué es un verbo? What is a verb? El verbo expresa la acción o el estado de ser que hace el sujeto. Hay verbos de acción y hay verbos de estado. Un verbo de acción implica cualquier forma de acción física, usualmente, y un verbo de estado expresa lo que su nombre dice, un estado de ser. Ejemplos de verbos de acción incluyen verbos como ir, venir, sentarse, acostarse, comer, caminar, acciones físicas. Ejemplos de verbos de estado incluyen palabras como ser, estar, parecer, tener, etc. No son acciones físicas. Y porque ya hablas español, ya sabes que la forma del verbo cambia dependiente de quién o qué hace la acción, o qué o quién expresa un estado de ser. Por ejemplo, para el verbo de acción caminar se dice yo camino, tú caminas, nosotros caminamos, etc. Este cambio de forma, que cambia dependiente del tipo del sujeto, se llama conjugación. Para demostrar la conjugación usamos ejemplos de varios verbos comunes. Otro verbo de acción es el verbo ir. Se conjuga así: yo voy, tú vas, usted va, ustedes van, nosotros vamos, ellos van, ellas van, él va, ella va. Cada uno de estos 5 palabras, voy, vas, va, van, vamos, representa el verbo ir para la persona o personas que haga o hagan la acción de ir. Las 5 palabras se llaman las formas conjugadas del verbo ir. Y porque las diferentes formas del verbo ir no parecen el verbo mismo, sino son formas completamente diferentes de la palabra ir, este tipo de verbo se llama un verbo irregular. Hay otros verbos cuyas formas parecen más el verbo mismo y cuyas formas cambian por reglas muy específicas y regulares. Este tipo de verbo se llama un verbo regular. Un ejemplo de un verbo regular sería el verbo de acción, caminar. Se dice yo camino, tú caminas, usted camina, ustedes caminan, nosotros caminamos, ellos caminan, ellas caminan, él camina, ella camina. Este verbo es regular porque la forma de cada pronombre cambia por reglas regulares. Menciono el concepto de regularidad porque desgraciadamente en español, además en inglés, los verbos
más comunes se conjugan de una manera irregular, es decir, para conjugar muchos verbos comunes hay que saber y memorizar las formas conjugadas porque no hay reglas tan específicas para formarlas. Igualmente en inglés, las irregularidades de los verbos en inglés parecen los del español en el sentido que hay que memorizar las formas conjugadas en vez de formarlas por reglas. Ok, el verbo to be es el más irregular de la lengua inglesa y se puede decir lo mismo sobre los verbos ser y estar en español. ¿Cómo se, cómo se cómo se conjuga el verbo to be y qué significa to be? Para entender eso, lo compararemos con los dos verbos equivalentes en español, ser y estar. Solo existe un verbo en inglés, to be, que puede significar ser o estar. No hay dos verbos en inglés. Las formas de ser o estar cambian dependiente de quién hace la acción en la oración. Lo mismo pasa en inglés. Y una vez más, existe un solo verbo en inglés que puede significar ser o estar, a saber, el verbo to be. Ok, lo entenderás bien al escuchar la explicación en el siguiente video. Y si no, escucha la explicación del segundo video una y otra vez hasta que sea claro. Vas a ver en el siguiente video las conjugaciones de los verbos ser y estar juntos a las conjugaciones del verbo to be y lo que significan. Gracias y nos vemos en el próximo video.